When you took your oath, did you swear to support and defend the Constitution of the United States of America? Yes or no? Yes, I did. So I find that laughable. You don't behave like someone who takes that oath seriously. And let me tell you why. We don't live in a dictatorship or a monarchy. Trump's will is not the guiding doctrine of this nation, and our country is not a playground for his or your twisted authoritarian fantasies. We are a democracy. We defend the Constitution and we affirm the rule of law. We respect the co-equal branches of government and we uphold our rights, even when we disagree. The foundation of our nation is based on a core set of constitutional rights upon which our prosperity, our pluralism, and our peace depend on it. You, however, have been leading this work for 116 days, and in that time, you have profiled and dehumanized our neighbors. You've betrayed our constitutional commitment to due process. You've deported United States citizens. You've undermined the courts. You've broken the law. You've engaged in corruption, and you've weaponized the immigration system to violate civil rights. As Senator Murphy perfectly stated, your department is out of control. But you're responsible. You have betrayed the sacred fundamentals of your oath. And I believe to my core that you are not fit to hold the office. And I again, to your face, demand your immediate resignation. And I put it and place it on the record for all of us to see. Senador, acabo de recibir noticias de última hora. Lamento interrumpirte. Un tribunal federal ha bloqueado la mayoría de los aranceles impuestos por Trump. Según el Tribunal de Comercio Internacional, excedió su autoridad en una ley de emergencia económica internacional. Este panel, compuesto por designados de Reagan, Trump y Biden, predijo ampliamente esta decisión entre los expertos en comercio. Los aranceles europeos han sido detenidos. Senador, ¿cuál es tu reacción ante esto? Quiere decir que un juez federal ha intervenido con... Me sorprende la política de las otras ramas. Eso no ha ocurrido desde ayer. Será retomado, será apelado. Creo que está bastante claro que el presidente tiene autoridad arancelaria. El Congreso se la dio. Se puede debatir si fue una medida prudente o no. Pienso que tiene autoridad arancelaria. Seguramente se revertirá. Sí, por lo que probablemente van a ir a la Corte Suprema, senador. Fue un panel de 3 jueces, 2 republicanos designados en el tribunal, 1 designado por Biden, y se centró en el uso de ese estatuto IEPA. Así que ahí es donde se centró. Pero esto es un largo camino. Esto va a ser un reto. Tarde o temprano la Corte Suprema va a tener que abordar esto. Los que se oponen a la rama ejecutiva y los que se oponen a la rama legislativa y están buscando recursos en los tribunales en algún momento van a desenterrar más serpientes de las que pueden matar porque los jueces van a... Señor senador, lamento mucho la pausa. Agradecemos su comprensión. Bueno, si ustedes quieren imaginarse cómo luce el caos en vivo en la Casa Blanca, justamente así se les cayó todo. En Fox News, que es el canal más propagandista de Donald Trump, recibían así la noticia en vivo, trataban de maquillarla. Por supuesto, ya sabíamos que eso es lo que iban a hacer, acudir a la Corte Suprema de Justicia, la administración Trump, para pedir que se revoque la sentencia. Déjà vu, la Corte Suprema a la que Trump ha estado atacando un día sí y otro también, la Corte Suprema, la que hoy está explorando medidas para cuidarse de Donald Trump porque se sientan amenazados en su seguridad y están considerando incluso crear a su propia policía para proteger las cortes del Poder Judicial, a esa misma es a la que hoy está suplicándoles Donald Trump que hagan algo. Y mientras esto pasaba en Fox News, pues caía el colapso precisamente frente a millones de personas cuando se confirmaba ya la peor noticia para la administración de Trump, que este tribunal federal le había anulado
prácticamente todos sus aranceles internacionales y de lo que hemos estado hablando. Pero lo peor, amigos, no fue ese fallo. Lo peor, porque eso de alguna manera ya lo veían venir, lo peor fue el espectáculo tan grotesco que dieron ahí en Fox News en el aire, fingir que no estaba pasando absolutamente nada. ¿Vieron ustedes a Laura Ingraham que pues interrumpía al congresista el republicano que se quedó tartamudeando, no tenía ni la más mínima idea de qué decir, no podía creer que pues todos los aranceles de su semidios Donald Trump pues estuvieran cayendo de golpe y sacaban un desfile de teorías absurdas para intentar proteger la humillación que acababa de sufrir Donald Trump. Fue un golpe pues brutal, porque no hubo control de daños en Fox News. Ahora van a ver ustedes la segunda parte de esta entrevista, pero de alguna manera fue como si se hubiera quemado el guión a la mitad del show. Comienza el caos, todos titubean, no saben qué decir. El Tribunal de Comercio Internacional, con jueces nombrados por Obama, por Trump, por Biden, o sea, nada sospechoso de ser una conspiración izquierdista, porque ese tribunal está conformado, como decimos en México, de chile y de manteca. Hay republicanos y demócratas. Y ahora esos tres están de acuerdo en decir que Trump pues violó la ley, violó la Constitución estadounidense al imponer tarifas bajo supuestos poderes de emergencia que no existen en realidad. Y eso, amigos, no es nada más un tecnicismo, fue un mazazo legal que invalidó medidas que habían desatado guerras comerciales. No nos confundamos también con la propaganda mediática que está desplegando en estos momentos el equipo de Trump, en donde quieren hacer creer que las tarifas ya se restablecieron y que fue solo cuestión de horas. Lo que está pasando es que Trump ahora está impugnando ante la Corte Suprema de Justicia. De eso a que le vayan a dar la razón, no lo sabemos. Puede que sí se la den, puede que no. Yo nada más les dejo un dato ahí pineado. Es la misma Corte Suprema que le ha estado dando palo en todo a Trump y que ha dicho que nunca prácticamente se había visto un presidente que violara sistemáticamente la Constitución, así, y que prácticamente regañó a los abogados de Trump en la última audiencia, precisamente por una situación muy similar. Entonces, hay un impacto real, se abren las compuertas para una avalancha de exportaciones hacia los Estados Unidos libre de aranceles. Esa etapa pues queda a partir de ayer superada. Vienen represalias de varios países que habían empezado pues a desmontarse y que no se la van a perdonar a Trump, porque ya no es una discusión académica esto sobre política económica. Esto, amigos, es sobre dinero, es sobre empleo, es sobre acceso a productos más baratos. La peor parte de la entrevista de Fox News se las voy a mostrar en un momento porque la tradujimos también al español. Es realmente absurdo ver cómo este modelo de MAGA, de Make America Great Again, de hacer grande América otra vez, simplemente se está desmoronando frente a sus ojos, con documentos judiciales en mano. Pero lo más patético, amigos, no fue la noticia en sí, fue ver a Fox News colapsando en vivo. Esto que yo les mencionaba hace rato que ustedes vieron, cuando interrumpen seco todo, cuando se ponen a improvisar para ver cómo podían rescatar algo de la autoridad o de la dignidad que le quedaba a Donald Trump, y simplemente no pudieron explicar cómo encaja todo eso con el hecho de que el tribunal ya dijo que no, prácticamente. No hay una apelación que mágicamente le devuelva la autoridad que Donald Trump no tiene. Esa es la realidad. Por mucho, amigos, que hoy estemos viendo de regreso a Donald Trump queriendo ir a la Corte Suprema de Justicia, la realidad es que va a ser muy difícil, muy pero muy difícil que esto vuelva a las manos de Donald Trump. Ahí vieron ustedes a Kennedy haciendo malabares verbales para no admitir la derrota de Donald Trump. Vieron a la conductora Laura Ingraham que pues empezaba a perder la paciencia, se descompuso en vivo, no sabía cómo defender a su patrón y como si supiera de alguna manera que ya no hay vuelta atrás, pero igual pues tenían que seguir con el circo, porque al final se trata de eso, de dar pan y circo. Y se la pasaron, amigos, hablando de este colapso, tratando de evitarlo. Invitan, y vean ustedes lo que les voy a mostrar, a Dan Mauser, que es otro congresista republicano, para ver si de alguna manera con eso podían distraer al público con otro caso y hablar del acero estadounidense.
Y ese, amigos, fue un papelón que en lugar de componer la situación para Trump, lo empeoró todo. Y simplemente lo humillaron más. Porque resulta que Mauser intenta convencer a la audiencia de que comprar acero estadounidense por parte de la japonesa Nippon Steel, que estamos hablando de US Steel, pues no era realmente una compra, dijo que era una inversión. Intentaron al final sacar esto del escenario, amigos, que en realidad no venía ni al caso, porque a lo mejor ustedes no estaban tan al tanto de este tema de la compra de US Steel. Pero si ustedes se van al sitio web de US Steel, por cierto, dice que esta compañía la está comprando Japón. Entonces, si ustedes se fijan de alguna manera, Trump, que supuestamente ha dicho que el acero estadounidense tiene que prevalecer, está siendo comprado incluso hasta por Japón en eso. Es decir, no hay una grandeza, no hay un regreso de empresas estadounidenses. Y ya después de eso vemos cómo Fox, como no le funciona, empieza con toda la maquinaria de desinformación con su especialista en este tipo de cosas, que es Gis Waters, que como siempre pues intenta pues hacer su late night show para distraer con risas a la gente y que no se sepa la verdad del desastre que se está viviendo en estos momentos en la Casa Blanca, haciendo acusaciones, amigos, bastante racistas también en ese programa por uno de los conductores, en donde se comienza a culpar a los mexicanos, a la inmigración, a los migrantes irregulares, precisamente por el hecho de que Donald Trump les va a quitar el acceso a la salud. Vean ustedes este delirio, que no es más que una cortina de humo para intentar lavarle la cara a Trump de la vergüenza que acaba de vivir. Escuchen, siento que estamos a mitad del ciclo del pecado original. Quedan algunos libros por venir y cada vez que sale uno será difícil. Habrá detalles y nuevos nombres de personas que deberían haber hablado pero no lo hicieron. Tendré una semana difícil, pero estoy comprometido con la verdad. Y la verdad es que los demócratas son muy impopulares. Pero es lo mismo con Donald Trump. Así que en una encuesta de Fox News, Trump está abajo en todo lo bueno. 16 en economía, 14 en política exterior, 26 en aranceles y 30. Este proyecto de ley de reconciliación que actualmente se está discutiendo en el Senado cuenta con la oposición de un número elevado de senadores, incluyendo a Josh Hawley, preocupado por la exclusión de personas de Medicaid, a Rick Scott y María Bartiromo, discutiendo lo inconstitucional de imponer aranceles por parte de Trump, y a otros senadores como Ron Johnson, Susan Collins y Jerry Moran. Convencer a todos estos senadores de apoyar el proyecto es un desafío. Si este es el principal tema en la agenda, en el que se plantea recortar impuestos a los ricos y reducir la asistencia alimentaria y Medicaid, la situación no pinta bien. Perjudicar a los pobres para favorecer a los ricos no augura nada positivo para los republicanos ni para las elecciones primarias. Es fundamental reflexionar sobre estas decisiones para lograr el éxito. Oye, Jessica cree que puede vender esa agenda, Greg, que Trump es un tipo que odia a los pobres y que solo está a favor de Wall Street. No, es solo para uno mismo. Es al contrario. La razón de tanta oposición al proyecto de ley es que no fue lo suficientemente lejos. No es por los gastos. Este proyecto es criticado porque implica recortes. Debemos recortar para evitar la perdición en la que estamos sumergidos. El déficit. Lo digo, no por lo anterior, sino porque están enfadados por posibles recortes en programas como Medicaid o impuestos. Deberían estar molestos porque no se recortan de manera más profunda. En cuanto a Medicaid, hay que admitir que afecta a personas jóvenes y posiblemente inmigrantes ilegales. Pero dejemos eso de lado y enfoquémonos en que ni a ti ni a mí nos agrada la ley, aunque por razones diferentes. Tú buscas acelerar hacia el precipicio, mientras que yo creo que no detendrá el caos. Necesitamos
reducir el déficit, no incrementarlo. ¿Puedo Más hablar sobre historias un clickbait. gobierno Sí, sin en la sombra? investigación. No estamos en verano, es solo un anzuelo sensacionalista sin investigación real. Respecto al gobierno en la sombra, ya existió con Biden durante 4 años una especie de camarilla responsable de decisiones ejecutivas. Mientras tanto, cabe preguntarnos, ¿quién autorizó los indultos? ¿Acaso Hunter Sin Biden investigación. firmó su propio indulto? Eso sería audaz pero ilegal y debería ser detenido. Esta es una narrativa muy peligrosa, amigos, que no tiene base y que prácticamente como todo Fox es propaganda. Y déjenme decirles por qué se los estoy comentando. Por el simple hecho de que cuando ya se empiezan a hacer estas afirmaciones de que Medicare va a afectar a algunos jóvenes, sí, pero también a mucha gente ilegal, así lo dice, a mucho inmigrante ilegal, y que se trata de dejar que el dinero de los estadounidenses se vaya para financiar ilegales. Prácticamente es el discurso que están dando. Amigos, déjenme decirles algo. Como inmigrantes se los digo también, y escríbanme en el chat. El que menos depende de la asistencia social es el inmigrante irregular. Ese no tiene overtime, a ese no le pagan tiempo extra, a ese no le pagan sus días de descanso. Él si no se presenta a trabajar, no cobra. Para él no hay días festivos. Él sabe que tiene que trabajar. Para él no va a haber asistencia social. Porque es inmigrante que no tiene un estatus regular y no puede pedir esos cheques del gobierno, que en su mayoría los piden, por supuesto, estadounidenses que tienen la situación legal para pedirlos, que no son los inmigrantes en su mayoría. Entonces, eso no es más que propaganda, porque de alguna manera se trata de exaltar a las masas a aceptar que van a recortar la ayuda en salud, Medicare y Medicaid, y que lo hacen pues para castigar a los inmigrantes hispanos. ¿Por qué? Pues porque saben que hay una buena parte de la población, sobre todo de los que votaron por Donald Trump, que creen que todo lo malo viene de afuera y que la asistencia social en Estados Unidos la pide el inmigrante, no el estadounidense. Y esa es la narrativa que quieren construir. Y bueno, pues qué mejor que meter eso, pues como un tijeretazo para el programa Medicare y Medicaid, para que todo el mundo diga, sí, recórtenlo, porque de eso se benefician los inmigrantes. Pero miren, vamos a los datos, porque según el propio Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas, que se llama CBPP, por sus siglas en inglés, más del 91% de los beneficiarios de Medicaid en Estados Unidos son estadounidenses. 91% son ciudadanos nacidos en los Estados Unidos, los que más piden asistencia. Y si sumamos los inmigrantes con residencia legal, como por ejemplo los que sí tienen papeles, los que sí tienen pues una green card o el TPS, por ejemplo, ese número todavía se eleva más. La proporción de las personas indocumentadas que reciben esta cobertura médica pública es mínima. ¿Por qué? Pues porque la ley federal lo prohíbe desde el 96, salvo casos de extrema emergencia. Pero de ahí en fuera, como regla general, los inmigrantes que no tienen papeles no pueden acceder a Medicaid. Entonces solo un estúpido puede creerse eso. Y aún así, ahí lo vieron ustedes en el programa, ellos siguen con el cuento de que hay hordas de migrantes que están aprovechándose del sistema estadounidense y que llegan a vivir de los Estados Unidos. Ojo con esto, Ojo con esto que les voy a decir. Porque están hablando de inmigrantes irregulares. No de los inmigrantes que llegan a pedir asilo, que les dan muy conocido en estos lugares como shelter o welfare y un cheque de gobierno y no quieren trabajar. Se dan esos casos, Porque llegan, piden un proceso de asilo, les dan asistencia social, les dan un lugar donde vivir gratis y lamentablemente pues no quieren trabajar. O trabajan, pero trabajan cash. Entonces no pagan impuestos, le roban al gobierno, hacen cash, se lo quedan, viven del welfare. Yo aquí conocí varios casos así, Se los dije una vez. Vaya, ni los juguetes de sus niños compraban. Ni los muebles de su casa, porque iban al banco de muebles. Y al banco de alimentos. Y en estas beneficencias donde les regalan juguetes a los niños
que sus padres no tienen recursos para darles un juguete de Navidad, etc. Y cobran la asistencia social y piden welfare, piden estos. Y ellos hacen cash en el roofing, en el framing, en la construcción, no lo reportan al gobierno y al final todo eso, pues, no, yo ya hice mi casa allá en México en 3 años. Eso no está bien, amigos, ¿eh? Yo se los digo como es. Pero ese porcentaje es mínimo. Es mínimo. Estadísticamente estamos hablando de un porcentaje que se metió a ese proceso. Y desde que se meten ahí, ya no son inmigrantes irregulares. Y estos, los que están diciendo, son inmigrantes ilegales, irregulares, que no tienen papeles. A mí me gusta mejor decir que no tienen documentos, pues. ¿Por qué meten esta gran mentira? Pues para convencer al público de que Medicaid debe recortarse. Y de paso, pues avivar el odio racial a los inmigrantes y decir que los inmigrantes que no tienen papeles son los flojos, cuando realmente, si un inmigrante se quiebra un dedo, así se va al otro día a chambear. Porque para él no hay asistencia social que valga. Si es el día de la independencia, el día que ustedes me pongan aquí, si es cualquier día feriado, él sí tiene que ir a trabajar, porque a él no le van a pagar ese día para que se quede a descansar como al resto de las personas. Si hace tiempo extra, él se lo van a seguir pagando igual. Y eso, amigos, lo saben bien ellos. Y es lo más asqueroso, que usen el racismo político pues como un arma fiscal. ¿Saben ustedes cuánta gente podría perder la cobertura con estos recortes que están proponiendo? Estadounidenses reales. Estamos hablando de más de 15 millones de estadounidenses en situación de pobreza y pobreza extrema, que se van a quedar sin acceso a la salud. Y en eso, amigos, se está incluyendo niños estadounidenses, madres solteras, ancianos en casa de retiros, personas con discapacidades, gente que depende literalmente de Medicaid para vivir, porque no pueden pagar por un tratamiento así. Y en lugar de discutir eso, pues ahora se enfocan en este discurso de ilegales, así lo dicen, para exaltar al odio. Y se les olvida o no quieren recordar que muchos de los inmigrantes a los que acusan, pues trabajan en sectores que no tienen ni siquiera seguro médico, ni el mínimo. A ver, la construcción, la limpieza, la agricultura, no les dan una cobertura médica en absoluto. Son el grupo más vulnerable y siguen pagando impuestos, ¿eh? Porque sí pagan impuestos. Cada año los trabajadores indocumentados aportan más de 23 mil millones de dólares a la Seguridad Social y a Medicare, que no pueden usar legalmente. O sea, el inmigrante sin papeles le da 23 mil millones de dólares a Estados Unidos en impuestos para programas a los que ellos no pueden acceder en absoluto. Ese dinero se queda ahí alimentando un sistema del que ellos no pueden beneficiarse. Literalmente están financiando a los estadounidenses. No a ellos, porque ellos no reciben eso a cambio. Y no nada más es Medicaid, ¿eh? Esto va muy de la mano ya con varios intentos de eliminar programas como el SNAP. A lo mejor no les suena mucho, pero son los famosos cupones de alimentos. Va a eliminar también el WIC, el UIC, que es nutrición infantil, y otros programas pues de subsidio a la vivienda, por ejemplo. Y todo lo están haciendo con el mismo pretexto de que los inmigrantes pues los están desbordando. Pero cuando vemos los números, pues lo que se ve, amigos, es que están usando estos programas, pues que quienes más se benefician de ellos son ciudadanos estadounidenses. Está diseñado para ellos, no para los inmigrantes. Por cierto, los estados que más se benefician de eso, pues son estados republicanos. ¿Y qué pasa si todo eso se recorta? Pues aumenta la pobreza. Usualmente, por alguna extraña razón, los estados en donde hay más pobreza, hay más republicanos. Y curiosamente, por alguna razón, las personas que se encuentran en una situación de pobreza extrema o de pobreza son más proclives a ser afines a Donald Trump. Yo tengo mi teoría. Yo creo que pretenden culpar a alguien por la situación económica en la que se encuentran. Y entonces, pues a falta de un logro adquirido, pues qué mejor uno con el que ya nacieron, como su color de piel. Y culpar al inmigrante por todas sus desgracias.
por la situación económica en la que se encuentran, por no haber progresado en un trabajo, simplemente porque no, en muchos de los casos, pues se esfuerzan lo suficiente y otro inmigrante llega y a la vuelta de unos años ya pudo comprar una vivienda o acceder a muchos otros créditos precisamente pues por el trabajo duro. Pero vamos a dejar eso como una teoría más. Pero yo siempre creo, amigos, que hay una relación muy grande, muy grande, entre el racismo y la situación económica de una persona. Y lo podemos ver en los estados ultra republicanos, en donde la base más radical de MAGA se asienta. Al final del día, no es que a mí me importe si viven en situación de pobreza extrema o no, porque estamos hablando, enfocándonos en el tema de por qué son la base más radical de Donald Trump. Lo que a mí me importa y sale al tema es que precisamente son ellos quienes se van a quedar sin esos programas sociales de quien tanto dependen. Porque son los que más usan esos programas de asistencia social. Y están muy contentos votando con Donald Trump, por Donald Trump, a pesar de que se están metiendo un balazo en el pie. Pero bueno, sabe que de alguna manera movilizando el odio, pues puede dejarlos contentos. Bueno, como cereza del pastel, amigos, pues ya lo están mezclando, como vieron ustedes, con esa idea de hombres jóvenes. Porque así lo empacan, con ese tome de criminalización, como ustedes vieron ahí en el video, ¿no? ¿Por qué creo que es importante esa palabra? Cuando dicen, sí, muchos hombres jóvenes van a salir perjudicados e inmigrantes ilegales. Porque cuando dicen de alguna manera hombres jóvenes, pues están implicando que son jóvenes recibiendo ayuda y que podrían ser jóvenes ilegales y varones. Y entonces lo pintan como soldados enemigos dentro de su propio país. Y eso, amigos, ya no es nada más una crítica al sistema, ¿eh? Eso es un supremacismo encubierto. Porque si no bastaba con decir que supuestamente de Medicaid se benefician principalmente ilegales, dicen jóvenes ilegales. Y el público lo repite sin cuestionar. Aun cuando no sepan que es una estupidez, porque desde 1996 el inmigrante ilegal no puede acceder a Medicaid, salvo un caso de extrema y extrañísima urgencia. Y al final, pues esa base más radical de Donald Trump se va a quedar sin acceso a Medicaid, que es el obrero blanco de Kentucky que tiene diabetes, es la madre soltera de Ohio, es el jubilado en Arizona, que ya no puede pagar por sus medicinas. Y les venden este miedo y este odio para quitarles sus derechos. Por eso vemos a la maquinaria de Fox News hablando así. Y por eso lo más brutal, amigos, es que ¿cómo pasamos del tema inicial del que comenzamos a hablar? Fíjense bien, de las tarifas a Medicaid. No es que me haya desviado del tema, es que allá nos llevó Fox News. ¿Por qué? Para evitar hablar de la humillación que sufrió Donald Trump, y de la segunda cosa que más se habla es de que les van a recortar los programas sociales, pero exaltando al odio, diciendo que son programas sociales de los que se benefician a los que ellos llaman alienígenas enemigos criminales. Y entonces ahí es cuando empieza la narrativa, cuando quienes en realidad se benefician de ellos, pues es la base más radical. Mira, para que vean ustedes que no miento, dice Elvia Torres, no te dan ayuda médica gratis si eres ilegal. Mis amigos que viven en Estados Unidos lo saben perfectamente. Y cuando tienes contactos o estás en esa situación, lo sabes. El problema es que muchos estadounidenses que nacieron en los Estados Unidos, que son la base más radical de Donald Trump y que no tienen contacto con inmigrantes, no saben y lo creen. Porque como ya lo dijo Fox News y alguno que otro republicano, pues creen que sí. Muchas gracias, por cierto, a Leslie Artica. Dice saludos desde Jacksonville, con palomitas viendo el show del viejo mitómano, misógino y desquiciado, que un día se le ocurre una cosa y otra. Dice Urbano Cervantes, no mientas, si agarran mucha ayuda, a mí me quitan el 35% de impuestos y tengo que pagar seguro médico. Los que yo conozco hasta dinero les dan. Bueno, te pregunto una cosa, Urbano Cervantes. Tú eres inmigrante o vienes de inmigrante y no me digas que no, porque si no te llamarías Tim Howard o qué sé yo, ¿no? O Brian McKenzie. Entonces,
Urbano y Cervantes no es muy Howard, que digamos. Más sin embargo, tú estás pagando impuestos. Estás diciendo, a mí me quitan el 35% de impuestos. Maestro, hold my beer, a mí me quitan 54%. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque tú y yo pagamos impuestos. Y muchísimos. ¿Y sabes qué tenemos en común tú y yo, Urbano? Somos inmigrantes, jalándole durísimo y pagando hasta el último centavo de nuestros impuestos. Entonces no se vale decir que los inmigrantes no pagamos impuestos, porque somos los que más pagamos. Porque queremos llegar a integrarnos lo más rápido posible al sistema y por eso, si hay un camino fácil, en el tema de impuestos no lo tomamos y esperemos que en ningún otro más. Y no lo tomamos porque sabemos que eso en algún punto nos iba a afectar a nuestro proceso migratorio, ¿sí o no? Y el sueño era ser ciudadanos. Y chingarle duro porque sabes que tienes que acoplarte de nuevo y hacerte de tu casa y de todo lo que pues tenías en tu país y aquí ya no tienes. Sobre todo en el caso de los inmigrantes que son, estamos hablando de tu caso, del mío. Ahora déjame hablarte de los inmigrantes que no tienen un estatus legal. Como decía nuestra amiga, no pueden acceder desde 1996, chécate bien, no pueden pedir Medicaid. Entonces es algo que vale la pena decir, ¿no? Muchas gracias por tu superchat, Urbano. Y te lo digo, o sea, en una cosa de halago para ti, que yo sé que duele, porque tampoco es un halago cuando te llega el income tax, la declaración de impuestos, y dices, ay, cabrón, mira lo que debo. Yo sé, pero es una manera de decir que realmente los inmigrantes como tú y como yo sí pagamos impuestos. Y somos la mayoría, ¿eh? Lamentablemente hay una que otra manzana podrida por ahí, que tampoco son los inmigrantes ilegales, porque una persona que llega y pide asilo, desde ese momento ya no es un inmigrante ilegal, tiene un estatus cuando le aceptan ese proceso. Y cuando lo usa para cosas malas como pedir welfare, vivir de la asistencia social, no reportar que trabaja cash en efectivo para cobrar la asistencia del gobierno, eso, amigos, es terrible, ¿eh? Yo cuando sé de alguien así, miren, ni se me arrimen. Ahí sí no, ¿eh? Ahí sí no. Porque ese tipo de cosas nos dan muy mala reputación. Con gente así, ni llevarse. Los que estamos, mira, lo que dice mi querida amiga Perla, lo que estamos legalmente, no tenemos todo gracias como médico. O sea que no tenemos todo gratis como médico, los que estamos legalmente, ¿no? Sí, aquí en Canadá, fíjense que cuando pagas tus impuestos, obviamente, pues, tienes OHIP, que sería como el IMSS de México. Pero es carísimo, porque al final va a cobrar más que pagado en tus impuestos, ¿eh? Yo preferiría tener se los digo como es, o sea, preferiría tener un servicio privado y decir, ¿sabes qué? La opción de México, así, poder acceder al IMSS en caso de emergencia, pero si tú puedes irte a un privado, pues vete. Y que sea accesible como México, ¿no? Es verdad, mira, lo que dice mi amigo Patricio Quesada, no te ayudan si no tienes un estatus legal, no les van a dar Medicaid. Es un distractor. En fin. Ahora le meten la mano al IRS para perseguir, por supuesto. Así es.